Bien, ¿alguna pregunta antes de iniciar? Consulta, dudas. Recordemos que esta es la fórmula que vamos a utilizar para el diseño del cortante. Así como tenemos un envolvente de momento, vamos a tener un envolvente de cortante y vamos a hablar de ella el día de hoy. Puntos importantes en la formulación: factor de reducción. Fíjense que mientras en flexión nosotros restamos un 10%, aproximadamente un 10% de la resistencia utilizando un phi de 0.90, en cortante la restricción es mucho mayor. Restamos un 25% y estamos utilizando un phi de 75%, reconociendo que la falla por cortante es una falla frágil, una falla peligrosa, una falla que no avisa, una falla con la cual tenemos que tener cuidado. Desde luego, aquí estoy utilizando la fórmula del sistema MKS, donde este factor es 0.53. En el sistema inglés, como vimos en la clase anterior, ese factor es 2 y en el sistema internacional es 0.17. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué elementos aportan resistencia al cortante? Muy bien. Por el lado del concreto, el F'6. Y aquí el F'6 tiene una influencia directa, a diferencia de la flexión, donde la flexión tenía F'(C) en el denominador de un término que resta, ¿verdad? Aquí sí tiene un aporte directo la resistencia del concreto al cortante, por supuesto la sección transversal, y aquí, a diferencia de la flexión, aporta resistencia en la misma medida tanto el ancho de la viga como el peralte. Entonces aquí para el cortante da igual aumentar ancho o aumentar peralte, porque ambos contribuyen de manera directa y en la misma proporción a la resistencia. No así en la flexión, donde el peralte tiene mucha mayor incidencia que el ancho. Eso por el lado del concreto. Por el lado del acero, lo que aporta resistencia, casi que estos parámetros son bastante fijos. Vamos a marcarlos aquí. Casi que son bastante fijos. El área de la barra de los estribos, porque por lo general utilizamos barras delgadas para poder doblarlas, para que sea fácil doblarlas. Así que aquí el área de la barra de los estribos utilizamos mayormente el número 3, en algunas ocasiones número 4 y en raras ocasiones número 5. En muy raras ocasiones número 5. El esfuerzo de excedencia se prefiere grado 40 para los estribos para facilitar el doblez, grado 40. Aunque también se pueden utilizar, también en raras excepciones, grado 60, pero se prefiere grado 40. Entonces eso nos va dejando con parámetros como el número de patas. El número de patas va a ser como mínimo 2, es decir que esto va a ser mayor o igual que 2, y si yo necesito colocar patas adicionales para incrementar la resistencia con ganchos dentro de la sección transversal, lo puedo hacer. Entonces este es un factor que aporta resistencia directa, porque es un multiplicador. Y eso nos va dejando aquí con quizás la única incógnita verdadera en nuestra expresión, que sería el espaciamiento de los estribos. Es lo único nuevo en la fórmula, porque el peralte ya viene del diseño flexión. Entonces aquí prácticamente lo que nos va dejando como incógnita la fórmula es qué espaciamiento debo colocar esos estribos. Observen que está en el denominador, importante, porque mientras más pequeño es el espaciamiento de los estribos, más estribos estoy colocando. ¿Se comprende eso? Mientras más cercanos están los estribos, más de ellos estoy yo colocando, ¿no? Eso es evidente. Entonces, fundamental, el espaciamiento de los estribos no se redondea hacia arriba. Si resulta que mis estribos en cálculo o resistencia deben estar
a 16.7 centímetros, no los ponga a 17, ni a 18, ni a 20, porque está alejando más el espaciamiento y está colocando menos estribos. Entonces, en el diseño hay que estar claro qué parámetros uno tiene que redondear hacia arriba y qué parámetros uno tiene que redondear hacia abajo. El espaciamiento de los estribos es uno de ellos. ¿Ok? Entonces, si resulta que en nuestros cálculos este espaciamiento por resistencia debe ser 16.7 centímetros, yo lo coloco a 16 o a 15. El espaciamiento de los estribos, al igual que el espesor de la losa, se redondea al centímetro más cercano. Entonces es muy común tener estribos a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, 10, 11, 12, 13 centímetros. ¿Sí? 15, 16, 17, esos son espaciamientos típicos de los estribos. Entonces, repito, el espaciamiento de los estribos es aquí quizás nuestra única incógnita real, verdadera en nuestro análisis, que debemos determinar por resistencia y por otros parámetros que vamos a ver el día de hoy relacionados con construcción. Veamos, aquí era donde habíamos quedado en la clase de hoy. Primeramente, nosotros debemos examinar nuestro diagrama de cortante y examinar si se requiere refuerzo por cortante, porque en nuestra fórmula de resistencia yo tengo el aporte del concreto y tengo el aporte del refuerzo de los estribos. En ocasiones es posible que con esta resistencia sea suficiente. En ocasiones, si la viga está muy sobrada en el cortante, es posible que solo con el aporte del concreto sea suficiente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es construir nuestro diagrama de cortante. El diagrama de cortante viene de la envolvente de diseño, así como construimos el diagrama de la envolvente a la flexión. Asociada a ella va a haber una envolvente a la cortante también. Entonces aquí viene un punto fundamental. De nuestro diagrama de cortante debemos calcular el cortante último a una distancia D de la cara del apoyo. Ya aplican algunas excepciones para eso, pero puede revisar en el post. Y allí lo que sucede es lo siguiente. Déjenme abrir una pizarra. Cerca del apoyo, cerca de los soportes, que la mayoría de las veces van a ser columnas, nosotros tenemos el desarrollo de un comportamiento bastante peculiar para el concreto. Vamos a hacer un nudo aquí bien grande para que esto se entienda. Yo voy a tener mi acero de refuerzo superior. Voy a colocar un solo sistema de barras para no complicar el dibujo. Y aquí vamos a tener un diagrama de cortante que va a venir de una envolvente. Recordemos, nuestro análisis estructural siempre viene a la línea central, ¿no? A la línea central de los elementos, que eso es lo que usted utiliza como referencia. Y aquí vamos a tener una envolvente para el cortante que va a venir más o menos como esta forma. Vamos a ponerle así. Recuerde que la envolvente del cortante en viga suele tener ese comportamiento, ¿cierto? Mayormente el cortante se va a presentar con valores altos en los apoyos y va disminuyendo hacia el centro de la viga. ¿Ok? Hacia el centro de la viga. A diferencia de la flexión, donde tomábamos el momento de diseño a la cara de la columna, aquí nuestro parámetro de diseño va a ser a una distancia D de la cara de la columna. Entonces, si nosotros tenemos aquí la cara de la columna, vamos a marcarla en verde. En nuestro diagrama vamos a tomar como cortante último de diseño el que ocurre a una distancia D de la cara de la columna. Este sería nuestro cortante último para propósitos de diseño, para el diseño por resistencia. ¿Por qué?
paso a explicar cuál es la filosofía de esto. Aquí, por supuesto, tendríamos nuestro peralte efectivo, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, este peralte, si son 50 centímetros, 40 centímetros, lo que sea, yo lo tomo como referencia para en mi diagrama de cortante. Esto sería mi envolvente de diseño. Ese valor lo tomo como referencia para obtener por equilibrio, estática pura y dura, cuál es el valor del cortante que voy a utilizar para diseñar lo que sea. Lo que sucede es lo siguiente. Voy a trasladar ese valor acá arriba para entender lo que pasa. Ese cortante vendría actuando aquí en esta dirección, ¿no? Debido a las cargas. Entonces, imaginemos cómo es el comportamiento. Yo tengo en ese punto una fuerza cortante actuando internamente que se debe transmitir luego como carga axial a la columna. Recuerden que el cortante de las vigas luego pasa a ser la carga axial de las columnas. Ese es el mecanismo de transmisión de fuerzas en un sistema estructural. Y lo que ocurre es que en esta zona se va a producir una especie de puntal en compresión. Ahí se va a producir un puntal en compresión apoyado. Vamos a dibujar un poquito mejor. Apoyado en la cara de la propia columna. Ahora sí. Apoyado en la cara de la propia columna. Ese puntal en compresión, vamos a ponerle aquí puntal en compresión, ayuda muchísimo a la resistencia en esta zona. Ahí se produce un puntal, una especie de campo en compresión, y recuerden que el concreto en compresión es muy bueno. Entonces, si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de lo que allí está pasando localmente, yo podría representar ese comportamiento como un modelo de una cercha de 3 elementos. Yo podría tomar este comportamiento aquí como un elemento en tensión, que sería el acero superior, mi puntal en compresión, y aquí estaría actuando la fuerza cortante. Que sería nuestro puntal en compresión. Y esto podríamos nosotros modelarlo perfectamente con un modelito de cercha sencilla. Entonces, por supuesto, aquí se va a producir, eso de estática, usted lo sabe. Aquí vamos a tener una componente vertical que debe balancear ese cortante. Va a aparecer lo que yo le llamo el parásito, ¿no? Una fuerza que yo no necesito balancear, pero que me aparece por componente, porque ese puntal está inclinado. Entonces, esa componente horizontal va a estar en equilibrio con la tensión que se produce en este acero de refuerzo. Entonces, este es un modelo de transmisión de carga muy eficiente. Aquí tendríamos nuestro puntal en compresión. Este es nuestro elemento de puntal en compresión. Y la teoría lo que sugiere es lo siguiente, que el incremento en el diagrama de cortante que se produce desde una distancia de la cara de la columna hasta la columna es resistido, este excedente de cortante es resistido por el puntal en compresión. El incremento en el cortante es resistido por el puntal en compresión. Resistido ¿por quién? Por ese puntal en compresión. Entonces aquí hay una fuente de ahorro también en el análisis y de optimización. Nosotros podemos tomar como referencia para diseñar el estribo, el espaciamiento del estribo, no el cortante en el centro de la columna, que es el que sale del análisis estructural, porque usted hace modelos de líneas centrales, no el cortante en la cara de la columna tampoco, como haría con el momento, porque ya este cortante está recibiendo
aporte del puntal en compresión, sino como referencia el cortante que ocurre a una distancia de la cara de la columna. Entonces, si en flexión esta disminución del momento es importante, el cortante todavía no es mayor. O sea, del cortante que sale del análisis estructural en la cara del soporte al cortante de diseño, aquí que habría horizontalmente hay media columna, y esta columna tiene una distancia, una dimensión 6, digamos. Aquí vamos a tener una distancia de C medio. Y usted puede obtener de manera muy sencilla, que sería la mitad de la dimensión de la columna, de manera muy sencilla, cuál sería el cortante de diseño si tiene su diagrama, y eso viene del análisis estructural. Entonces, volviendo a la pizarra. Siempre me gusta explicar acá en la pizarra porque si yo les muestro eso aquí así como está, pues no lo entiende nadie, ¿no? Siempre es mejor regresar y verlo paso a paso. Entonces ese puntal de compresión, como les mencionaba, resiste el incremento del diagrama de cortante entre la cara del apoyo hasta una distancia de dentro de la viga. La viga va a ser responsable con sus estribos y con el concreto de resistir ese cortante. Lo que ocurra de ahí en adelante es asunto del puntal de compresión, y en compresión el concreto, usted sabe que es un material altamente resistente. Luego entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la resistencia del aporte del concreto. Puede utilizar esta fórmula o puede utilizar la fórmula más sofisticada que veíamos, ¿no? La fórmula más amplia. Yo recomiendo utilizar la fórmula conservadora por todo lo que hemos mencionado de el cortante, ¿no? Se necesitan estribos si el cortante último excede a la mitad del aporte del concreto. En teoría no se necesitaría porque usted con la resistencia del concreto sola estaría resistiendo el cortante. ¿Bien? Pero si el cortante excede la mitad de lo que aporta el concreto, hay que colocar una cantidad de estribos mínimas por construcción. Yo no puedo dejar mi viga sin estribos en esa zona. Y hay excepciones de elementos en flexión. ¿Cuáles son las excepciones? Las losas sólidas, las zapatas, las losas de viguetas y otros elementos estructurales. Esto que está aquí como excepciones son elementos estructurales que se prefieren diseñar sin estribos. Como les mencionaba el sábado en la clase que teníamos, cuando diseñamos losas de viguetas procuramos no tener que utilizar estribos. Primero porque esas losas son delgadas y tratar de armar estribos en zonas muy delgadas, el estribo no va quedando tan recto como queremos. Si yo tengo un espesor, por ejemplo, si tengo un espesor de losa delgado, usted tiene que ser práctico. Un espesor de losa delgado, digamos 18 centímetros, que puede ser menos que esto, y aquí yo tengo refuerzo, y tengo que colocar un estribo aquí. Imagínense tratar de doblar un estribo dejando recubrimiento y todo en esta distancia que más o menos vendría así, ¿verdad? Cuando usted hace el primer doblez y trata de hacer el segundo doblez, ¿usted cree que eso le va a quedar rectecito así? Va quedando como una pelota, ¿sí o no? ¿Verdad? Un doblez con el de abajo casi que se junta, y su estribo en el AutoCAD usted lo va a ver rectecito. Cuando lo trata de hacer con la barra, usted va a ver cómo queda eso. ¿Okay? Ese estribo, en lugar de ir quedando así como usted piensa que va a quedar, realmente va quedando como una cosa así. ¿Sí o no? Porque se le van juntando estos dobleces casi que en el mismo punto. Entonces, en losas es muy complicado, no imposible, porque no hay tal cosa muy imposible, pero es muy complicado desarrollar estribos que sean efectivos. Además que habría que poner un montón de ellos. No quiero decir con eso que nunca se colocan estribos en losa, no tome el mensaje así. Se procura, se trata de evitar utilizar estribos en losa
y en fundaciones, en losas de viguetas, etc. Todos estos elementos, las zapatas, se conocen también como losas de cimentación. Es decir, todo lo que es losas se procura no tener que colocarle estribo. Ahora, si por diseño tiene que llevar estribo, usted se lo pone. Losa de cimentación también se le llama a las zapatas. Entonces, fíjense, para ampliar un poco, ¿por qué se le llama esto losas de cimentación? Porque las zapatas en comportamiento son muy similares a la zona de concreto de las losas alrededor de las columnas. Pongamos un ejemplo en la pizarra nuevamente. Si yo veo mi edificio en planta, vamos a suponer que yo tengo esta columna, aquí al lado tengo una vecina y por acá tengo otra. Vamos a pensar algo así. Estoy viendo mi edificio en planta desde luego. La zona cerca de la columna es zona muy propensa a la concentración de esfuerzos flotantes porque eso es un apoyo. Entonces, para el diseño vamos a suponer que yo tomo mis elementos y los distribuyo por anchos y áreas tributarias. Sobre esta columna, si yo observo, aquí se me está presentando una zona de la cual ella es responsable, que se conoce como área tributaria. Si yo tomo un diagrama de cuerpo libre tridimensional de esa columna y me olvido del piso de arriba, solamente del piso en cuestión, vería una situación como la siguiente. En 3 dimensiones esto se vería aproximadamente así. Voy a tener mi losa apoyada sobre una columna que aquí se vería punteada y vendría aquí abajo así. ¿Se comprende el dibujo? ¿Cierto? Las cargas sobre esa zona estarían aplicadas de esta manera, distribuidas en el área tributaria de ella. Y aquí va a venir una carga axial. El mecanismo de transmisión de carga entre la zona de aplicación de cargas y la columna es a través de tanto flexión como cortante. Esto como trata de deformarse así, ¿verdad? Con curvatura en las dos direcciones, ¿se comprende? Como si se deformara un paraguas, ¿no? Arriba de la columna. ¿Sí? Bueno, ese comportamiento es exactamente igual al de una fundación, al de una zapata. Solo que en la zapata la acción es invertida. Aquí vendría la carga dada por la carga última. Y en las cimentaciones va a ocurrir algo similar, pero de abajo para arriba. Cuando tenemos un edificio, ese edificio nosotros lo vamos a desplantar, es decir, a cimentar, ese es el término, a una profundidad de desplante en el cual nosotros encontremos un estrato de suelo lo suficientemente competente para resistir las cargas. Puede ser una roca superficial, puede ser una tosca, un limo toscoso. Usted en mecánica de suelo va a ir aprendiendo la terminología. O puede ser una arcilla muy resistente, dependiendo por supuesto del número de pisos. Un edificio ya de 8 plantas, 6 plantas en adelante, usted no lo puede cimentar sobre zapatas, tendrá que utilizar pilotes, cimentaciones profundas. Las zapatas son cimentaciones superficiales.
Ahora, no depende tanto del número de pisos, porque aquí hemos construido edificios altos, cimentados sobre zapatas cuando tenemos rocas superficiales. Va a depender del tamaño del edificio, de las cargas, y va a depender de qué tan profunda esté el estrato resistente competente. Entonces, una combinación en donde va a necesitarse un análisis geotécnico, ahí se necesita un especialista en geotecnia y un experto en análisis estructural y cimentación. Entonces, vamos a suponer que este edificio, que apenas tiene 3 plantas, lo vamos a cimentar sobre zapatas porque a esta profundidad hay un estrato de suelo lo suficientemente resistente para esas cargas. Ahora, yo no puedo llegar con mi columna y meterla allá abajo así nomás, ¿no? Tiene que procurarse un ensanchamiento de la base. Y esto también va conectado con vigas sísmicas. Por ahí vamos a ir aprendiendo un poco de estos detalles, ¿no? Y esto va a estar a una profundidad de desplante, suele llamarse DF, porque la profundidad de la fundación. Eso lo va a dictar el estudio geotécnico. Luego entonces, todo el peso del edificio, debido a las cargas y todos los efectos que aquí hay, se van a transmitir en forma de reacciones acá abajo, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar el suelo o la roca o el estrato resistente que tengo allá abajo? Como una presión también vertical hacia arriba. Como una presión vertical hacia arriba. Que le podemos llamar Q última, ¿no? Para diferenciarla de la W de la lastrosa. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre ahora de la cimentación y su columna, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con algo que se va a ver así. Aquí viene mi columna sobre mi zapata. No está tan centrado, pero debería estar centrado. Y esta reacción que viene de la columna va a estar en equilibrio con una presión que se produce acá abajo. Y ese comportamiento es exactamente igual a este. ¿Sí o no? Solo que aquí yo tengo una carga que viene de los componentes que están aplicados sobre la losa. La carga viene verticalmente hacia abajo, la reacción de la columna es hacia arriba, y acá es lo opuesto. Tengo el peso del edificio de ahí para arriba y tengo la reacción del suelo, mi carga útil. Pero el comportamiento es exactamente igual. Por lo tanto, estructuralmente hablando, una zapata y una losa tienen un comportamiento similar. Por eso se le llama a la zapata losa de cimentación. Losa de cimentación. Es importante que usted comprenda la simbología. En las losas, la flexión va a producir tensión en la zona superior, ¿sí o no? Porque cuando esto trata de deformarse, aquí se van a producir tensiones en la cara de arriba, ¿verdad? Entonces yo voy a necesitar principalmente, para resistir ese efecto, un acero superior aquí arriba. Un acero superior, y también en el otro sentido, en las dos dimensiones, ¿no? En forma de una parrilla, ¿no? Así, si pudiera ver por rayos X, vería una cosa como esta. Aquí tendría mi refuerzo. Principalmente sobre las columnas, en la parte superior, una parrilla de acero, para resistir la flexión que ahí se produce. En las losas de cimentación ocurre lo mismo, pero a la inversa. Entonces el acero yo lo voy a colocar más bien en la zona inferior. Así que cuidado, ¿no? Cuidado con pensar losa en losa y el acero en... Yo aprendí que el acero arriba, y cuando usted está haciendo esta otra losa, lo pone al revés. Cuidado. Cuidado, porque eso es peligroso. Y yo he visto gente a punto de cometer ese error, a punto. Hay que tener cuidado.
Aquí la zona en tensión, ¿cómo es este empuje de abajo hacia arriba? Entonces la tensión está en la parte inferior. A ver, si viéramos por rayos X, veríamos este acero así. La parrilla, entonces, una parrilla inferior. Dicho eso, entonces, se procura que el único refuerzo que lleve todo tipo de losas sea un refuerzo longitudinal y evitamos el uso de estribos en las losas de cimentación. Para el diseño de los estribos, nuestra incógnita, como mencionaba, viene dada por el espaciamiento de los estribos. La separación requerida entre los estribos es el espaciamiento de ellos. Entonces, la resistencia viene dada por el aporte del concreto, el aporte del acero debe ser mayor que el cortante útil. Ya esto yo lo tengo. El cortante que aporta el concreto es el 0.53 de raíz de F' por dW por D, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo despejar, observen, yo puedo despejar cuánto es el espaciamiento al cual debo colocar los estribos. Simplemente sustraigo V última de phi VC y este término lo dejo allí, esto lo paso multiplicando y el otro lo paso dividiendo. La fórmula queda entonces así como está aquí, ¿verdad? Fíjense que el espaciamiento de los estribos, por eso se redondea hacia abajo, termina siendo menor o igual que esta cantidad. Si le resulta en sus cálculos que esto es 13.26, no lo ponga a 14, no lo ponga a 15, porque está poniendo menos estribos. Tiene que redondear hacia abajo. Póngalo a 12, póngalo a 10. Bien. Entonces observe la fórmula. Mientras mayor es el cortante último, yo necesito el espaciamiento de los estribos más estrechos, más cercanos. Mientras mayor sea el cortante último, el espaciamiento de los estribos va a descender, porque eso está en el denominador, obviamente. Si yo coloco más número de patas, si coloco más patas, si aumento el peralte, si aumento esto, cualquier cosa que yo aumente en el numerador me aumenta la resistencia y puedo necesitar menos estribos. Y el espaciamiento va a crecer. ¿Se comprende? Este requisito es un requisito de resistencia. Existen también requisitos constructivos. Los requisitos constructivos debemos también cumplirlos porque muchas veces son los que controlan el diseño. Constructivamente aquí hay tres relaciones. La separación máxima. ¿Cuánto es el espaciamiento máximo que yo puedo extender entre estribo y estribo? Está dada por esta relación. Ahí están los tres sistemas. En el MKS, en el internacional y en el inglés. El espaciamiento de los estribos no debe exceder la menor de estas dos cantidades en cualquiera de los tres sistemas. La tabla de al lado le dice las unidades en cada uno de los sistemas con la que debe introducir los parámetros. En el primer caso, las resistencias F'C y Fv en kilos por centímetro cuadrado, el área del estribo en centímetros cuadrados, el ancho de la viga y el espaciamiento en centímetros. Y asimismo las demás fórmulas, las unidades en las que hay que introducir todos los parámetros. Bien. Fíjense todo lo que hay que cumplir. Esta es una separación máxima de estribo, requisito de construcción. Fíjense todas las exigencias del código porque el importante es un asunto serio. Hay una separación máxima de los estribos asociada a la resistencia del refuerzo, que dice lo siguiente: si el espaciamiento máximo se toma como D medios o 60 centímetros, lo que resulte menor, si esa resistencia del refuerzo es menor o igual de 1.1 raíz de F'C BW por D en el MKS, y ahí le coloco el equivalente en los otros dos sistemas.
y se debe tomar como D cuartos o 30 centímetros, lo que D menor, si es mayor que esa cantidad el requerimiento del refuerzo. Esta es otra verificación que usted tiene que hacer. Parte de la receta, yo calculo mi espaciamiento por resistencia y verifico cuáles son los espaciamientos máximos por construcción, por resistencia asociada al refuerzo, y también debo hacer esta verificación. Yo no le puedo dar tanta responsabilidad a los estribos en la resistencia al cortante. El código nos impone un límite superior y dice que yo no le puedo asignar una resistencia a los estribos que supere 2.2 raíz de F' C por B W por D. Si esto es así, yo tengo que aumentar las dimensiones de la viga, porque la viga está resultando insuficiente para resistir el cortante. Fíjense todo lo que estamos diciendo. Esto no está en el código, no está en los libros, no está en ningún lado. Separación mínima de uso práctico. ¿Qué tan cercano yo puedo colocar los estribos? El código no menciona absolutamente nada de eso. Yo me he leído el código de portada a portada muchas veces, yo no he encontrado nunca algo que me diga en el código ni en ningún texto cuál es la separación mínima exigida. Pero de uso práctico sabemos que el espaciamiento mínimo que yo puedo tener de estribos para propósitos prácticos de construcción está entre 7,50 y 10 centímetros. De 7,50 a 10 centímetros. Es muy común tener espaciamientos de estribos de 10 centímetros cerca de las columnas. Cerca de las columnas, el espaciamiento de estribos a 10 centímetros es bastante común. Luego lo podemos incrementar hacia las zonas más centrales a 15, a 20, a 25. A mí me gusta mucho utilizar espaciamiento de estribos a 10, después subirlos a 15 y terminar hacia el centro con 20. Cuando voy llegando a la otra columna, vuelvo nuevamente con 15 y 10. ¿Ok? Para tener una distribución de estribos bastante uniforme que le facilite la construcción. Por lo general, fíjense que aquí hablo de 7.5 y usted dice, profesor, usted se contradice a sí mismo muchas veces. Y puede que sí, porque nos habló de que los estribos se redondean al entero. Por lo general. Yo en ocasiones he colocado estribos a 7,5, a 6,5, pues depende. Y ese siempre con lo que el constructor puede leer en una cinta. ¿Sí? Usted tiene su cinta ¿cómo tiene una cinta? ¿No? Usted sabe hacer inspecciones a campo. No reglita esa plástica, no. Usted no vaya a un proyecto con eso. Por favor. Okay. En una cinta. Cuestan $5 en toda la ferretería. Tenga su cinta. Lo que puede leer el constructor en una cinta son centímetros y milímetros, ¿verdad? Centímetros y milímetros. Entonces, se puede medir 7.5 centímetros en una cinta, no hay ningún problema con eso. Pero por lo general, el espaciamiento de los estribos se redondea al centímetro menor más bajo. Los estribos, su espaciamiento se redondea hacia abajo, nunca hacia arriba. ¿Sí? Nunca hacia arriba. Entonces, esta es una receta en donde tengo estos 5, podríamos decir, de 5 pasos que revisar. 5 pasos que revisar. Importante, y aquí voy a apoyarme en el código. Estos son requerimientos de resistencia y construcción. Los estribos tienen otra función que yo diría de igual importancia que aportar resistencia y servir como elemento constructivo también. Y es lo relacionado con el comportamiento sísmico de las estructuras. Importante lo que les he mencionado, estudien el capítulo 9 de la ACI, todo lo concerniente a mí. Y también lo que voy a mencionar ahora lo van a encontrar en el capítulo 18 sobre estructuras sismoresistentes.
Nosotros ahora mismo, paréntesis, estamos trabajando en la actualización de todos los planes de estudio de la carrera. Algo que ya se necesitaba porque los planes de estudio hay que estarlos revisando continuamente para mantenerlos actualizados. Y estamos haciendo algunas modificaciones en el plan y estamos introduciendo nuevas asignaturas en el plan de estudio de manera electiva. Una de las asignaturas que estamos pensando colocar de forma electiva es una estructura que se puede llamar, todavía no lo hemos decidido, diseño de estructuras sismoresistentes. Ahora mismo en su plan de estudio no hay nada de eso. Hay un curso de puentes y estructuras especiales, usted lo ha visto en su plan de estudio, en quinto año, puentes y estructuras especiales, que a mí siempre me ha parecido, cuando lo he dictado, un curso muy malo de dar, porque en la mitad del semestre, que son 8 semanas, uno ve algo de puentes. En la otra semana, en las otras 8 semanas, que es la otra mitad del semestre, uno ve las estructuras especiales. Ahora, en estructuras especiales lo que hablamos es el diseño sismo resistente de estructuras. Entonces hay que hablar de dinámica estructural y de todo el análisis sísmico de las estructuras y el detallado sísmico de las estructuras, y eso queda muy poco tiempo. Entonces uno termina en ese curso, que las veces que lo he tenido que dar, dando más o menos algo de puente, más o menos de estructuras especiales, y la gente termina con un macarrón en la cabeza que ni aprende bien ni una cosa ni la otra. Entonces ese tipo de cursos son muy complicados de dar en un semestre. O sea, al profesor le gusta más los puentes, casi que da 75% del curso en puentes y un 25% de estructura sismo-resistente. Y si le gusta más la sismo-resistencia, va a cubrir los puentes. Entonces, en la modificación del plan de estudio, estamos separando eso, estamos poniendo de manera electiva un curso de puente formal, para que las 16 semanas sea puro puente, de cálculo de carga, cómo se diseñan distintos tipos de puentes. No solamente la superestructura, sino también la subestructura, porque ahora mismo en el curso que está, subestructuración, es decir, los apoyos de los puentes, que son muy importantes, nada de eso se puede tocar. Entonces uno termina como maldando algo, y a mí eso no me gusta. Si sea algo, será bien. Entonces, y un curso de sismo-resistencia de todo el semestre, entonces viendo todo esto y más, ¿no? Cómo se enseña bien un shear wall, cómo se hace un buen detallado del refuerzo, y eso es algo que continuamente se necesita en nuestro medio. Entonces, estamos en eso, actualizando los planes. ¿Por qué materias electivas? Porque los planes de estudio tienen que ser flexibles. Aquí hay muchísimos que están pensando, hey, yo no voy a tocar nada de cálculo estructural, ¿sí o no? Porque eso a mí no me gusta mucho. Me gusta más las aguas, o me voy a dedicar más bien a la construcción, ¿verdad? O la parte de transporte, o carreteras, o topografía, qué sé yo. Y hay distintos intereses, ¿no? Hay distintos intereses. Entonces es importante que ya el estudiante, cuando llega a un quinto año, pueda decidir cuáles son los cursos según su interés. Okay. Cuando yo fui estudiante, en esa época el plan de estudio, el quinto año era como una especialización y habían 4 tendencias. Había la tendencia de mecánica estructural, había la tendencia en construcción, había la tendencia en hidráulica, había la tendencia en sanitaria. Yo tuve amigos que se fueron por la tendencia de hidráulica y nunca vieron nada de puente, nada de sismoresistencia, nada de eso, nada de edificaciones, nada de eso. Y tienen la misma idoneidad que tengo yo. Pero ellos optaron porque querían irse hacia esa línea y hoy en día se dedican a eso. Igual, en mi caso, yo nunca seguí estudiando más nada que tuviera que ver con la hidráulica. Lo único cercano a la hidráulica con la que yo trabajo es cuando me bebo un vaso de agua. No tanto así, cuando tengo que diseñar la piscina en un edificio, ahí hay presiones de fluido y yo tengo que recordar la mecánica del fluido, pero en eso, y en la hidrostática, que es lo más sencillo. Pero yo nunca he diseñado un tubo para transmitir un caudal, esas cosas, eso tiene otra gente. Y son ingenieros civiles igual. Entonces, es importante tener flexibilidad en los planes de estudio y que ya, cuando esté en quinto año, ya casi es un profesional, pueda decidir según su interés cuáles son las asignaturas que quiere tomar. El plan de estudio de esta universidad es extremadamente rígido, ¿usted se ha dado cuenta, no?
Tanto así que les abren grupos, ¿no? Aquí está el grupo y ustedes tienen hasta el número, el grupo tal, te va como en bloque, así, ¡pam! Y entra en su grupo y usted está en otras universidades. Ustedes se dan cuenta que no le abren ningún grupo, lo que abren son asignaturas. Abren asignaturas y el estudiante va armando. Hay un paquete de cada área. En ciencia básica tiene que tomar tantos créditos, en estructura tiene que tomar tantos créditos, en el área de transporte tiene que tomar tantos créditos, y el propio estudiante va armando su plan. ¡Qué belleza!, ¿no? Según su propio interés, ¿no? Y aquí queremos que de todas maneras aprendan puentes. Y él no va a hacer un puente nunca, porque no es su interés. Entonces lo torturas en eso, porque es una tortura. Ese sí es una tortura para mí, y él está sufriendo ya, pudiendo aprovechar ese semestre en algo que realmente le interesa y le va a ser útil, ¿cierto? Entonces estamos tratando, pero crean, ahora tengo junta de facultad y ahí va a haber un fight, porque vamos a llevar una carrera que queremos actualizar, y usted sabe cómo son nuestros profesores. Entonces estamos introduciendo algunas modificaciones y los profesores están ahí, muchos de ellos. Hay que seguirles dando la transformada de Laplace, no sé cómo, porque sin eso él no va a poder hacer, no va a poder ser ingeniero. Lo ponen en un extremo, ¿no? Y hay que darle no sé qué, y hay que repetirles el diagrama de momento en estática, en estructura. Y usted ve que los planes de estudio empiezan siempre con un repaso del semestre anterior. ¿Sí o no? Agarra estructura 2, yo no sé si están dando estructura 2 ya, y ahora mismo están repasando estructura 1, ¿sí o no? Y en deformable también. ¿Pasa o no? Entonces usted ve que hay un porcentaje del semestre consumido en cosas que ya usted vieron. Yo le digo, por eso las aburridas, pero los pelados dando eso de nuevo. No, que tienen que aprenderse. Dale cosas nuevas que sean útiles, que les sirvan. Entonces, es un cambio de paradigma difícil. Cambiarle paradigma a la gente, y más cuando son profesores universitarios, es bien complicado. Y les voy a decir por qué. Y las razones, ellos dicen siempre cosas como la idoneidad dice que tiene que diseñar un poco de cosas. La idoneidad dice, pero en el fondo la razón real es que él no quiere cambiar su PowerPoint de utilidad. Está utilizando hace 25 años. Esa es la razón real. Pero eso nadie lo dice. La razón real es que él no se quiere sentar a actualizar lo que tiene ahí. Y quiere seguir repitiendo lo que vio toda la vida, todo el tiempo, porque él cree que así es como funciona. Y disfrazan la razón con otras cosas. ¿No? ¿Tú has escuchado a tu papá cuando le dice en la casa así? Sí, porque yo escucho de yo, no. A mí me encanta el rector de sus pensamientos, porque él es de cambiar cosas, y uno tiene que cambiar cosas para bien. Entonces, y como hay afectaciones en el número de horas, también el profesor dice, y ahora me van a poner a otra cosa, y ahora te voy a tener que ir a estudiar. Y usted ve la cafetería siempre llena de los mismos profesores echando cuentos, y yo, ¿y cuándo se van a poner a actualizarse? ¿Cuándo se van a poner a estudiar? Ya sabes Revit, ya sabes BIM, ya. La cosa no es como tú piensas que era hace 25 años que estudiaste, la tecnología ya te pasó. Él la pasa en la cafetería echando cuento, hablando. Ponte a actualizar tus cosas. Pero cambiar esos paradigmas, créame que es bien difícil. Es bien difícil. Pero hay que hacer. Hay que hacerlo. Así que si por ahí ven algunas modificaciones, es porque tuvimos éxito en el plan de estudio. Si no las ve, es porque fracasamos. Y seguiremos intentando. De aquí voy para la junta de facultad. Estamos llevando hoy 3 carreras a aprobación. La de administración de proyectos de construcción, la de geomática y la de geológica. Ya pasamos por ahí la de marítima portuaria. Nos faltarían después de hoy 2, ambiental y civil, que la hemos dejado de hoy, porque civil están los más intransigentes. Yo pensé que iba a ser la carrera modelo y es la que hemos tenido que dejar de último. Porque hay profesores que dicen, mientras la idoneidad diga que el ingeniero tiene que diseñar puentes, tenemos que seguirle dando puentes a todo el mundo. Oye, pero en mi época hubo una generación entera que no estudió puentes, porque era la época de las tendencias, y muchos no se fueron por la tendencia donde se tomaba puentes, y tienen la misma idoneidad que tengo yo.
Y les digo también, ese es un as que tengo, eso como cuando usted tenga una discusión y pone una macro en la mesa, ¿no? Y se acaba la discusión. A veces tengo que llegar y ponerla también. Y le digo, mira, la idoneidad también dice que el ingeniero civil en Panamá tiene que diseñar ferrocarriles, aeropuertos. Nosotros no damos eso en los cursos. O usted ve un curso de ferrocarriles en su plan de estudio. Me vienen y me ponen ellos una mano también. Entonces hay que dar ferrocarril. Yo tengo alumnos, exalumnos míos, que los fui a visitar la otra vez, que están comenzando a meter un túnel en la línea 3 del metro por debajo del canal. Egresados nuestros de esta universidad, que no estudiaron túneles, no estudiaron nada de eso, y ahí están haciendo ese trabajo. ¿Por qué? No le hemos dado de eso, pero lo que él sabe le permite estudiar, prepararse y hacerlo. Porque nosotros también tenemos algo, y eso es bueno, preparamos a la mente para el futuro. Lo que estamos dando ahora mismo, es posible que en 5 años ya sea otra cosa. Entonces, fíjense, la vez pasada en el Consejo Académico nos presentaron en el informe de rectoría un estudiante nuestro, yo no sé si ustedes lo conocen, un estudiante nuestro, se me olvidó hasta el nombre, un estudiante nuestro de ingeniería civil. Fue a un concurso que organizó la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Panamá. Entonces imagina ya la gente, ¿no? Era un concurso de resolución de integrales en el tablero y con tiempo en la mano. Resuelve eso por sustitución trigonométrica, vamos a revisar cómo está. Y el pelado quedó en segundo lugar en un gallinero ajeno. Mira las cosas que pueden hacer nuestros estudiantes y nosotros creemos que no se puede. Nos lo pasamos dándoles de nuevo el diagrama al momento, porque eso es lo que les gusta dar a los profesores. Sé que no me han dejado poner ahí arriba los letreros que yo quiero poner, como el profesor a veces miente, tenga cuidado y ese tipo de cosas. No te metas en el lío, ya suficiente tienen. Así que si me lanzo algo y no votan por mí, ya usted sabe por qué fue. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación está en el capítulo 18 de estructuras sismo-resistentes, porque los estribos tienen una función adicional a la resistencia y la vamos a colocar aquí. Cada vez que usted vea estribos, piensa en dos cosas: resistencia al cortante y también, igual de importante, y lo vamos a poner así grandote como pusimos la otra palabra, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Confinamiento. Confinamiento. En un nudo, en una viga, nosotros vamos a tener las mayores demandas sísmicas. ¿Ustedes recuerdan en mecánica de cuerpos deformables 2? Después que hicimos todos los repasos, ¿no? Que veíamos el análisis plástico. ¿Bien? El análisis plástico de un marco produce momentos plásticos en los extremos de los elementos, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? ¿Verdad? Las estructuras van a disipar energía en los puntos donde se formen los momentos plásticos. El momento plástico es un momento resistente. Entonces, en un elemento en flexión, ya sabemos que ese momento plástico, que le llamamos momento nominal, es ASFY, D menos A medio, en una viga simplemente reforzada. Esto es una capacidad. El sismo va a llevar a su estructura a esa capacidad porque necesita disipar energía. Estos son los puntos de disipación de energía. O lo que yo le llamo también los fusibles.
Usted sabe cómo funciona un fusible, ¿no? Un fusible tiene un circuito eléctrico la responsabilidad de que si es un eslabón débil. Si la corriente eléctrica se sube de cierta intensidad, el fusible se quema o se abre para dejar de transmitir corriente y proteger el sistema. Si no, entonces se produce un daño en un lugar donde no se sabe. El fusible es un eslabón débil donde se sabe que se va a producir un comportamiento que después tiene que repararse. Estos son fusibles para disipación de energía, pero para que una estructura físicamente pueda disipar energía, yo tengo que tener un buen acero de refuerzo que me va a aportar esta resistencia, ¿sí? Pero también no piense en la articulación plástica como un punto, ¿sabes? No piense en la articulación plástica, ¿sabes? No piense en la articulación plástica como un punto. Nosotros lo representamos como un punto, pero en realidad es una zona de disipación de energía. Y esa zona de disipación de energía ocurre como si yo le hiciera un zoom a ese punto de contacto o a esa zona de proximidad, que por ahí anda cerca de la distancia D también. Es una zona de plastificación. Allí, y podría extenderse hasta un poco más, allí yo necesito colocar estribos que provean confinamiento. Yo necesito confinar las zonas donde se van a producir articulaciones plásticas. ¿Por qué? La razón es muy simple. A la hora del sismo, recuerde que el sismo es una vibración reversible. ¿Sí? No piense que el sismo viene y se orienta con el edificio está así, yo entro, ¿verdad? No, él va a venir con una vibración aleatoria en varias direcciones. Así que este efecto es así, lo cual hace que esto sea reversible, es decir, que va positivo en un sentido, positivo en el otro, de manera que aquí voy a tener un momento que cambia de dirección, cambia de magnitud y es cíclico, y es dinámico, no es estático, es dinámico. Y en la dinámica, como usted sabe, ocurren amplificaciones a veces. Entonces, imagínese físicamente lo que está sucediendo, ¿no? Imagínese que usted pudiera examinar microscópicamente esta zona durante un sismo y pausar el video y ver qué es lo que está pasando. Usted vería que esta articulación o este nudo de conexión va a comenzar a ceder. Entonces aquí se va a producir flexión en un sentido, flexión en el otro. Y a nivel de sección transversal, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener mi viga o mi acero, vamos a asegurar que tenemos esto, y mis estribos. Muy típico. Voy a tener un momento que va en un sentido, pero también va en el otro. Cuando está actuando en un sentido, vamos a tener la formación de grietas en la parte de abajo. Vamos a pensar en ellas aquí. Tendríamos primero una zona de agrietamiento que estaría por aquí, ¿no? ¿Cómo lo puedo dibujar? Vamos a tener grietas aquí. Aquí vamos a tener zonas de agrietamiento tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Zonas de agrietamiento. Aquí y acá también. Y lo primero que va a comenzar a sufrir son las partes del concreto que no están confinadas, el recubrimiento, donde yo no tengo refuerzo. Y esto comienza a desprenderse. Durante un sismo eso es muy común,
que tengamos desprendimientos del recubrimiento. Casi siempre ocurre, porque este es un hormigón no confinado, aquí no hay refuerzo. Cuando esto entra en tensión, comienza a desprenderse. Y lo único que mantiene integrado el concreto es la jaula esta que hace que el núcleo se comporte como un todo. Si los estribos están muy lejos unos de otros, comienza usted a perder también material de allá adentro. Producto de la tensión reversible. Y cuando eso se da, mi querido amigo, usted está en presencia de algo que está a punto de colapsar. Y lo vemos continuamente. Déjenme ver si podemos presentar algunas imágenes de fallas sísmicas. Vamos a poner fallas sísmicas, colapsos, colapsos estructurales. Sí. Vamos a que sale. Imagen. Hay uno que es bastante representativo, se llama la falla de la mansión Charaima, en Venezuela, que tiene falla de vida. Sí, ese es un caso. Casi siempre usted va a ver elementos expuestos. Vamos a poner aquí vigas. Fíjense este nudo, por ejemplo. Ups, no estoy proyectando. Usted ve las barras, ¿verdad? Se perdió el recubrimiento. ¿Qué sucedió acá abajo? Se perdió el recubrimiento también, ¿cierto? Se lo ve. Y se pandearon las barras. Entonces las barras completamente pandeadas. Cuando hay pandeo de barras es porque los estribos no fueron suficientes o no fueron tan efectivos y se abrieron. Por eso es importante también que en nuestros detalles los estribos tengan ese doblez, el doblez a 45 grados. Este doblez, como les decía, sobre todo en zonas sísmicas, este doblez está prohibido, ¿eh? Este tipo de doblez. Este tipo de doblez está prohibido. Tengo un estudiante que está haciendo práctica ahora mismo en un proyecto que están construyendo unos edificios y todos los días me mandan fotos por WhatsApp. Profe, estamos haciendo y me manda un montón de fotos por WhatsApp. Entonces, en la primera semana que estaba ahí, me manda una foto de habían vaciado una zapata y venían saliendo con las columnas y todos los estribos de las barras de las columnas se veían así. Y me manda una foto y me pone, mi primera zapata, qué emoción. Y le escribo yo de vuelta, también tu primera trastada porque eso escribo también, mano. Con la foto se veía, arregla eso antes que le vacíen el cubo. Y le enseñó el WhatsApp a Capatazo. Lo que se hace la gente, ¿no? Mira lo que dice mi profesor. Ella misma no se atreve a. Mi profesor dice que arregla los estribos. Yo le mandé una foto de él. Y los arreglaron, ¿no? Por suerte. Después de eso, ese día no me siguió mandando más nada. Pero al día siguiente como que se le pasó y me comenzó a mandar otra cosa. Así está bien. Ahora yo soy el inspector a distancia del proyecto. Las cosas que uno se gana. Las cosas que uno se gana. No haga esto. Bien, no haga esto. La van a estudiar nuevamente los apuntes de dormir. Entonces, comúnmente, vamos a ver, fallas en vigas, confinamiento. Fíjense. Ay, gracias. Ya tengo que
Fíjense cómo el recubrimiento es lo primero que se pierde aquí. Eso podemos ampliar esta. Este es bien típico, este tipo de falla. Esta, miren. Observen, ¿qué vemos allí? En esa foto se ven muchas cosas, además de la falla, ¿no? Aprendamos ingeniería en la página. ¿Qué hay ahí? Primeramente, lo primero que salta a la vista es que yo noto que hay muy poquito recubrimiento. Es lo primero que yo observo. Si vamos ahí, medimos, ahí no hay 4 centímetros, ni 6. Quizá habrán 2 centímetros, una cosa así. Así que le queda como una galleta alrededor de la columna. Y esos son ingenieros idóneos. Lo segundo, fíjense la cantidad de barras que tiene esa columna. Yo no sé si se cumple con el acero máximo, pero yo veo bastante refuerzo ahí. Lo tercero, ¿a qué distancia están esos estribos? Y hay estribos que se ven como cortados, como si hubieran roto, ¿no? Las barras están pandeadas. Entonces, lo más probable es que aquí haya una combinación de poco recubrimiento y un espaciamiento demasiado largo entre las barras. Además, ¿qué más nota usted ahí? ¿Qué hemos dicho de la cantidad de ganchos que hay que colocar cuando tenemos múltiples barras en una columna? Usted los ve ahí. Yo veo solamente estribos alrededor cerrados, ¿verdad? Pero yo no veo ganchos para allá, ¿sí o no? Ya que ahí hay falta de un pocotón de estribos. Posiblemente eso esté mal diseñado. Y algo que nace mal diseñado, un error de diseño, produce fallas siempre. Y usted dirá, oiga, pero eso no cumple. Bueno, sí, no cumplió, alguien lo aprobó, alguien lo refrendó y lo construyeron. Pero esto nació enfermo, ¿no? ¿Sí o no? Esto nació con un problema de fábrica, ¿no? Entonces, claramente la falla es por bandeo, por mucha compresión o aplastamiento, así que realmente, ¿no? Esos son los conocedores de las redes. Bueno, no vamos a seguir viendo los comentarios, pero lo que les decía es que el confinamiento lo producen buenos estribos, manteniendo de manera integral el concreto del núcleo. Yo no lo puedo colocar muy lejos uno de otro porque entonces no van a trabajar bien. Veamos lo que dice el capítulo de sismoresistencia de la CI en cuanto a requerimientos sísmicos, tal como aquí dice, requerimientos sísmicos para vigas en marco momento resistente de concreto reforzado. Los tipos de marcos que nosotros tenemos pueden ser de 3 naturalezas. Nosotros podemos tener marcos ordinarios, marcos intermedios y marcos especiales. Son 3 tipos de marcos que nosotros podemos utilizar dependiendo del riesgo sísmico en la zona donde estamos construyendo nuestro edificio. En zonas de bajo riesgo sísmico yo puedo utilizar marcos ordinarios. En zonas de moderado riesgo sísmico puedo utilizar marcos intermedios y en zonas de alto riesgo sísmico necesito utilizar marcos especiales. En Panamá no existe zona de bajo riesgo sísmico, apréndase eso. Según el reglamento estructural panameño, que ya hablo con propiedad porque soy miembro del comité del REP, según el reglamento estructural panameño, en Panamá no existe ninguna zona donde usted pueda utilizar marcos ordinarios. En Panamá solamente hay zonas de moderado a alto riesgo sísmico, por lo tanto, los tipos de marcos que usted tiene que utilizar en Panamá son marcos de intermedios hacia arriba, intermedios y especiales. ¿Cuáles son las zonas de moderado riesgo sísmico? Provincias centrales, Coclea y parte de Herrera, y parte de Veraguas también.
Esa zona central es una zona de moderado riesgo sísmico. Cuando nos aproximamos hacia el oriente y el este del país, es decir, hacia la frontera con Colombia y hacia la frontera con Costa Rica, vamos a encontrar zonas de alto riesgo sísmico. En la proximidad también del Canal de Panamá hay zonas de alto riesgo sísmico porque ahí hay 5 fallas tectónicas importantes. La principal es la falla de Pedro Miguel en el canal, que fue motivo de mucho estudio en el proyecto de la ampliación del canal. Con los estudios de ampliación del canal y los análisis de paleosismología que se hicieron, se determinó que las aceleraciones de diseño sísmico en Panamá necesitaban aumentarse y se aumentaron consecuentemente. Entonces, hoy en día, producto de esos estudios, todo el país está clasificado como zonas o intermedias, zonas de moderado o de alto riesgo sísmico. Entonces, como les decía, si vemos un mapa, miren si tengo un mapa por aquí. Ya que estamos hablando de eso, es bien importante. A ver si encuentro en esta computadora algo de eso. Creo que sí. Conferencias con datos motivadores, ¿no? Un congreso que viene en ingeniería cívica en Nicaragua. Sismo de Limón y Chaminor. Jornada del Rey. ¿Cómo es aquí ya? Un minutito para decir, encuentro algo que pueda utilizarse aquí. ¿Qué hay aquí? Links interesantes. No. ¿Qué hay? Resultado de implementación sísmica en Panamá. Aquí puede haber algo. Aquí puede haber algo interesante. Hemos pasado una conferencia aquí y allá por todo. ¿Dónde hay un mapa de Panamá? En el mismo red. Pero con eso es la vivienda para resistir sismos. A mí se me gusta terminar la conferencia con algo de humor. Hoy tengo un video de una señora. No vemos lo Bueno, yo creo que esta me sirve para propósitos de explicar. Panamá como parte del Istmo Centroamericano. El Istmo Centroamericano, usted sabe que fue una de las últimas zonas que emergieron en el desarrollo geológico mundial. De hecho, esto estaba desconectado, ¿no? Norteamérica con Sudamérica, en alguna época, hace millones de años. Entonces, cuando surge el Istmo de Panamá y se conecta Norteamérica con Sudamérica, todo cambia en el planeta, porque ya el régimen de corrientes y el régimen de los vientos cambió automáticamente. Aquí ya había ahora una interrupción en las corrientes, tanto marinas como de viento. El clima de Europa cambió automáticamente. Antes de que esto se produjera, era imposible la vida en Europa, estaba completamente congelada. Entonces, los europeos le deben la vida a los panameños.
Porque si esto no se produce, no se pudiera habitar Europa. Fíjense las connotaciones que eso tiene. De hecho, en el Biomuseo, cuando usted va y hace una visita guiada, que se la recomiendo, le dicen que todo el mundo, la vida humana, debiera agradecer al Istmo de Panamá el surgimiento, porque si esto no se da, las condiciones en el planeta para que surgiera la vida como la conocemos no hubiera podido ser posible. Entonces todo el mundo, no importa dónde haya nacido, algo de panameño tiene. Yo creo que por eso es que a los panameños nadie los odia en el planeta. Cuando leí un panameño, hay algo con ahí de conexión geológica e histórica, ¿no? Un poco de cultura general, ¿no? Porque es importante que usted sepa estas cosas. Pero esto viene con un precio también. La corteza terrestre está compuesta por grandes losas de kilómetros, de cientos de kilómetros de espesor. Esa es la corteza terrestre. Y esas losas arman como si fuera un rompecabezas exterior la superficie del globo terráqueo. Y eso está en constante actividad, porque el planeta es dinámico. El núcleo, usted sabe que tiene un magma de altas temperaturas, y eso está constantemente en movimiento, en reacciones químicas, que hace la formación de montañas y demás. Y esas grandes placas tectónicas en las zonas de contacto tienden a interactuar unas con otras. Entonces ahí se van acumulando deformaciones. Cuando usted conoce la teoría Pangea, ¿sí? ¿Sabe lo que es? ¿Qué es? Cuando todo el planeta está unido en una sola masa continental, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Y de ahí viene la teoría de la deriva de los continentes. Todo el planeta estaba conectado en una sola masa, que se le conocía como el continente Pangea. Y esto comienza a desprenderse y comienza a desplazarse, y esa es la deriva de los continentes. Por eso usted ve que la forma de África y la forma de América embonan una con la otra, porque estaban unidos en algún momento. Y aquí, cuando la parte de la India, que venía separada de por acá, viene y se inserta aquí a Eurasia, se produce en ese choque la crecida de los Himalayas. Cuando esas dos placas se unen, entonces la corteza se arruga como si fuera un papel, un cartón, y se produce entonces el Himalaya. Y así las grandes montañas que hay por todos lados. Por eso en Panamá también existe nuestra cordillera central, porque ahí hay la interacción de las placas que vienen del Caribe, del sur, del este también. Entonces, en resumen, en Panamá hay 5 placas tectónicas que convergen en lo que se conoce también como bloque de Panamá, que es una placa flotante que hay aquí. Entonces, zonas de alta sismicidad, la zona de fractura de Panamá, entre las provincias de Boca del Toro y Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, también en la zona limítrofe con Colombia. Y si vemos la actividad sísmica en un periodo de 10 años, vamos a notar algo similar aquí. Cada uno de esos puntitos es un temblor de más de 3 grados de magnitud. Por supuesto, temblores de 3, 4 grados de magnitud son imperceptibles para el ser humano. De hecho, están ocurriendo cada rato. Afortunadamente no nos sentimos, porque si no aquí la gente viviera en un constante trauma, ¿no? Un constante miedo. Sobre todo mi esposa, que cada vez que tiembla una vez tembló, una cosa leve, como la 1 de la mañana, y esa mujer casi sale en panty a la calle. Agarrar, ¿tú dónde vas? Está temblando. Y iba con los chiquillos para allá afuera, y digo, aguanta, que la cosa ya pasó. La gente percibe las cosas de manera distinta. Entonces, en un periodo de 10 años, fíjense la acumulación de sismos, porque todos son sismos, que se producen en esta zona.
una zona de alta actividad sísmica. Enséñale esta imagen cada vez que alguien le diga que en Panamá no tiembla. Porque cuando usted diseña un edificio y usted dice, yo tengo que cumplir con el ACI que debo diseñar marcos entre intermedios y especiales, la gente le va a decir, pero si en Panamá no tiembla, yo he vivido en Panamá 50, 60, 70 años, nunca he sentido un sismo importante. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Esta imagen, o decirle, bueno, la verdad es que pero eso usted se lo dice a 2 metros de dice, lo que pasa es que los años que usted ha vivido, 60 años, para la geología, esos son como 5 segundos. Porque el planeta tiene millones de años. Y los sismos con los que nosotros diseñamos son para periodos de retorno de aproximadamente 500 años. ¿Eso qué significa? Que matemáticamente cada 500 años aproximadamente puede venir un sismo de tal importancia. ¿Cuándo viene? Eso sí es imposible de predecir. Hay gente que todos los días trata de estudiar eso, pero todavía es imposible de predecir. Es posible que no lo vean ni ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos, pero puede pasar en los próximos 5 minutos. ¿Sabe qué hacer si pasa? Eso es lo que puede. Medida de primer auxilio sería importante, ¿no? Entonces, fíjense, las zonas más propensas a sismos son en los extremos oriente y occidente del país. Aquí no hay tanta vulnerabilidad porque no hay mucha gente viviendo. Pero por acá sí, y en las zonas adyacentes al canal de Panamá, es una zona muy propensa a daños sísmicos. Sismos históricos, observen. Por supuesto, Changuinola de 1991. Usted va, aquí estuvo el epicentro, pero se sintió en gran medida acá en Changuinola. Este sismo se le conoce como el sismo de Limón en Costa Rica y el sismo de Changuinola en Panamá. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿Cuántos han pasado? 33 años, ¿verdad? Usted va hoy día a la ciudad de Changuinola y todavía va a encontrar lugares esperando respuestas de ese sitio. Es uno de los peores desastres naturales de los últimos 40 años en nuestro país, pero han habido otros sismos importantes, como el sismo de Pelé, que se dio por acá en los años 70. ¿Conoce el sismo de Pelé? Ya le he hablado de él, ¿no? Sí, cuando vino Pelé a Guadalajara. Esto fue en 1882, en Ciudad de Panamá. Obviamente en esa época no había cámara fotográfica, una representación de un dibujo, porque el sismo tumbó el cabildo. Obviamente la ciudad de Panamá en aquella época tendría como unos 10.000 habitantes. Hoy en día, ¿cuántos habitantes hay en la ciudad de Panamá? Y en San Miguelito, San Miguelito solo tiene más habitantes que Islandia, el país entero. San Miguelito. Yo tengo un amigo de Islandia que, porque hicimos juntos el doctorado, le digo, mira, yo tengo un lugar allá en Panamá que se llama San Miguelito. El alcalde de San Miguelito organiza tu país antes de las 10 de la mañana, ya está todo organizado. Tengo una gana de venir a conocer San Miguelito. Yo tengo una gana de que no venga. Ese sismo tumbó el cabildo, hubo un incendio en la ciudad de Panamá importante. Se cree que la magnitud fue de 8, se cree. ¿Cuánto tiempo ha pasado? De 130 y pico años, ¿no? Entonces, no han vuelto a ver uno de ese tamaño desde entonces. Espérenlo. Ahora, no es que yo quiera que pase, sino que si pasó una vez, puede pasar otra vez, ¿verdad? O puede venir uno peor. La gran pregunta es, ¿está preparada la ciudad de Panamá para él?
Esto fue en Puerto Armuelles en el 2003. Esto fue la navidencia, esto fue el diario La Prensa el 25 de diciembre de 2003. Yo estaba desayunando ese día y me encuentro, yo no estaba aquí en Panamá, pero me gustaba siempre ver las noticias. Yo, ¡ay, tembló en Panamá! Y cuando entro a ver las noticias me encuentro con esto, Puerto Armuelles. Fíjense lo que dice esa señora. Esa pared agarró debajo una niña. Fíjense la Navidad para esos papás, ¿no? Entonces, esas son las cosas que dan los hijos. Cuando usted va a ver esas paredes y eso no tenía confinamiento, no tenía los elementos necesarios para una zona sísmica como la del oeste del país. Entonces, la zona central de Panamá es la zona de menos incidencia sísmica. Por aquí, las provincias de Coclé, parte de Veraguas, parte de Herrera, podríamos, si usted va a diseñar algo ahí podría utilizar marcos intermedios. El resto del país, ya cuando llega a la provincia de Los Santos, como aquí está el cinturón deformado del sur, fíjense la incidencia sísmica que hay ahí. Ya cuando usted está por ahí en esa zona, hacia el oeste del país, hacia el este, en las proximidades del canal de Panamá, todo eso ya es zona de alto riesgo sísmico, y yo creo que no tengo que convencerlos de eso, ¿no? Yo creo que no tengo que convencerlos de eso. Así que cuando alguien le diga que en Panamá no tiembla, que lo que pasa es que tú no has vivido lo suficiente y no conoce la historia tampoco. No, pero usted no habla así. Usted lo piensa, pero no lo dice. Y usted hace docencia. Permítame explicar. Lo que pasa es que esto es que... Y usted habla del sismo de 1882. Bien, yo voy a hacer una pausa aquí porque quisiera terminar un poquito antes porque tengo que ir para la junta y tengo que prepararme mentalmente para ver con qué argumentos me salen. Voy a retomar a partir de aquí para ver los requerimientos de tanto en marcos intermedios como en marcos especiales, porque son los que se van a emplear o con los que ustedes van a tener que diseñar sus estructuras. Los marcos ordinarios, que no los empleamos en Panamá, no necesitan requerimientos sísmicos. Se diseñan para resistencia por carga de gravedad solamente. No requieren requerimientos sísmicos más allá de los requerimientos de constructivos que presenta el ACE. Pero los marcos intermedios y especiales sí necesitan cumplir con requerimientos sísmicos que vamos a ver en detalle la próxima clase. Ahí yo debía haber terminado esta lección el día de hoy, pero la voy a extender una clase más para poder tocar esto en detalle porque en su proyecto lo van a necesitar también. Ok, preguntas. El doblez de la vaca de acero superior en una viga discontinua, ¿hay algún criterio de cuánto tiene que ser el mínimo? El detalle del doblez tiene que extenderse 6 veces el diámetro de la barra o 15 centímetros. Como el extremo, ¿no? Sí, para que el anclaje sea el debido. Es decir, que tú tienes tu barra, tú tienes tu estribo que viene así, en un sentido y viene así en el otro. Esto que está aquí tiene que ser como mínimo 6 veces el diámetro de la barra. O 15 centímetros. Si no, y un inspector tiene hasta que medir estas cosas. Y aprovecho para decirles también que los estribos no se rematan, el remate no se coloca siempre del mismo lado. Es decir, si yo estoy rematando mi estribo en esta esquina, el siguiente lo debiera colocar con este gancho en la otra esquina y el siguiente así, o sea, los voy rotando. Uno nunca coloca los estribos con la misma oreja esa del mismo lado. Eso está mal, es una mala práctica. Hay que colocarlo siempre alternando la posición del doble. Tiene una cantidad de cosas constructivas que yo les menciono.
pero que usted las capte y las tenga presente. Uno puede doblar un estribo menos de 45 grados. Lo ideal es este tipo de doblez, ¿no? En realidad este es un doblez a 135 grados, porque la barra viene así y la doblamos hasta acá, ¿no? Y ese doblez realmente es 135 grados, ¿sí o no? Y queda de 45 grados aquí, ¿no? Ok, pero lo que estás doblando realmente, si la barra está aquí, la estás doblando realmente 135 grados. Y lo vas a sentir en el tríceps, ¿no? Porque lo hagas. Porque no es solamente a 90, sino que tienes que extenderla 45 grados más, 90 más 45 hacen el doblez ese de 135 que mencionamos. Si se dobla más que 135 es algo malo. No queda bien, porque ya si te pasas de ahí, inclusive recuerda que aquí el estribo en la zona exterior va a estar en tensión, se podría fracturar en tensión, así que más de 135 grados es peligroso. Entonces lo ideal es que la mesa de refuerzo tenga marcado eso, para que el reforzador pueda ver, oye, aquí todavía no ha llegado a aquí, porque lo ve ahí en la marca, ¿no? En la mesa de refuerzo. Okay. Y también hay dobleces que se utilizan dependiendo del diámetro de la barra que vas a doblar. Y una barra número 8, yo no la puedo doblar con el mismo émbolo que dobla una barra número 4 o una número 3, porque la misma barra tiene un diámetro diferente. O sea, hay distintos émbolos que necesitas utilizar, necesitas tener en la mesa de refuerzo para hacer esto bien. La mesa de refuerzo es como una mesa de laboratorio, pero en campo, ¿no? Tiene que ser cómoda, tiene que estar a buena altura, ¿sí? Para que la gente pueda hacer el trabajo bien. Póngase en campo un día y déme play para doblar un par de estribos ahí va. Y se gana el respeto de la gente. El estribo del chicle, quedó medio chueco, pero y usted se gana el respeto de la gente. Póngase con ellos un día ahí. Están cargando bloques, póngase ahí en la fila de los bloques. Con los guantes, ¿no? Tremenda experiencia. Y si son damas, no le tengan miedo a eso, ¿no? Se ganan el respeto, ¿no? Ustedes pueden doblar una barra así y van a practicar en el laboratorio. Por experiencia que hemos tenido, Stalin, en otros años, las chicas a veces hasta trabajan más que... Nosotros tenemos fotos donde están en el laboratorio, están todas las muchachas clavando y doblando acero y paliando, y están los otros acá, y salen en la foto con el carro. Mira esta foto, 5 muchachas trabajando y 5 pelados viendo. Espero que esta vez no sea tan así, que la cosa sea pareja. Ok, algo nos va a donar en concreto, sí. Okay. La cosa va a salir. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? Tengo que guardar el...